Para hablar de autoconocimiento es importante entender que es un tema realmente interesante y que desde ser uno nos apasiona tremendamente porque es la base de nuestro trabajo, el autoconocimiento. Pero está también la otra parte y es la autogestión. Aunque pueden ser temas un poco extensos, un poco complejos, pues hemos procurado en este podcast hacerlo lo más comprensible posible. Sin embargo, vendrán otros momentos, otros escenarios donde ampliaremos la información sobre el autoconocimiento y la autogestión. Lo importante es que entendamos que es un tema al que hay que dedicarle bastante tiempo, bastante energía y que es importante que cada persona se interese en esta parte. Uno de los caminos más difíciles que el ser humano puede recorrer es el camino del autoconocimiento. Llevamos muchos años escuchando el concepto de autoconocimiento, de introspección, de esa mirada hacia el interior, de conocer y comprender nuestras habilidades y talentos. Pero de verdad es uno de los más complejos y en mi experiencia personal, durante mucho tiempo huí de, de ese autoconocimiento. De alguna manera, como he mencionado, los fantasmas del ego, ¿no? Creía que estaba caminando en esa introspección. Sin embargo, evitaba dar una respuesta clara de ese quién soy, de ese quién estoy siendo. Por eso considero que es uno de los caminos más difíciles para recorrer, pero es uno de los caminos más importantes que tiene el ser humano. Hemos ido a las profundidades del océano, hemos explorado ya parte de, de el cosmos, hemos enviado imágenes, hemos tomado fotografías en el espacio, pero siento que hay un miedo tremendísimo por el ser humano conocerse y considero que quizá puede ser algo en conjunto de que no nos agrade mucho lo que podamos encontrar de nosotros mismos, de que es difícil reconocer quién estoy siendo, por lo tanto pues es difícil explorarlo. Vamos a hablar en este espacio sobre unos pasos que considero importantes para el autoconocimiento. Bueno, primero la importancia. El conocernos representa dar respuesta a una de las preguntas más importantes que tiene el ser humano y es ¿quién soy? ¿Quién soy o quién estoy siendo? Para los existencialistas como Martin Heidegger, ese quién estoy siendo. Eh, Porque al final la existencia es una confusión entre el vivir, la vida que he recibido, las maneras como la estoy viviendo y un poco de los propósitos, es decir, hacia dónde la estoy conduciendo. Entonces, el lograr dar respuesta a ese quién estoy siendo, bueno, es importante porque al final también implica hacia dónde estoy conduciendo mi vida. Y aquí, como dice Víctor Emil Fran, el padre de la logoterapia, el darle sentido a esta existencia, pues le va a dar sentido a mi presente, a los esfuerzos que estoy teniendo, le va a dar valor a lo que estoy yo en este momento viviendo. El autoconocimiento implica entonces ese primer paso de comprender que es importante. Y en el día a día, en la cotidianidad, se nos va pasando el tiempo sin lograr dar una respuesta clara de ese quién soy. Eh, Quizá a muchas personas no les interesa esa introspección, esa mirada hacia el interior. Quizá porque hay como un adormecimiento, está el cerebro un poco entumido frente a, a todas las cosas que se viven en la cotidianidad, pero también hay otras personas que le temen al autoconocimiento, que le temen a esta introspección, porque como mencioné hace un momento, quizá no se encuentre con algo agradable o quizá para poder ver hacia adentro es necesario quitar la atención de lo que hay fuera de nosotros.
y llevamos tanto tiempo con nuestra atención en las cosas externas que se ha convertido en un hábito. Por lo tanto, esa mirada hacia el interior pues no resulta sencilla. Entonces decimos que es súper importante la mirada hacia el interior, aunque no es sencillo. eh, y es importante porque le da sentido a nuestra existencia, pero también porque en esa mirada puedo encontrar yo las herramientas que tengo para hacerle frente no solo a mi día a día, sino a los futuros retos, a las futuras circunstancias que puedo vivir cuando estoy luchando, cuando estoy queriendo, pretendiendo alcanzar una meta, cuando estoy encaminado hacia un propósito. Y también vamos a distinguir allí esos tres puntos. ¿Qué es una meta? ¿Qué es un propósito? ¿Y cuál es la misión de mi vida? Eso lo puedo conocer las herramientas y puedo conocer cuál es la meta adecuada para mí, cuál es ese propósito adecuado para mí y cuál es la misión de mi vida si logro ese autoconocimiento, esa mirada hacia el interior. De la mano y con este primer paso de la importancia del autoconocimiento, está la responsabilidad de la autogestión. Como seres humanos tenemos la responsabilidad de hacernos cargos de nosotros mismos, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional y en la parte espiritual, hacernos responsables de nosotros, de nuestra existencia. Al final esto implica conducir nuestra vida, aprender a conducir nuestra vida. Y este aprender a conducir nuestra vida solo lo podemos hacer si yo conozco y sé cómo conducirlo. Podemos hacer una analogía, podemos compararlo con un vehículo. Si yo sé para qué sirve el timón, los pedales, el freno, acelerador, el embrague, la caja de cambios, si uso usar las luces del carro, bueno, tengo un conocimiento de cómo conducirlo. A esto le debo sumar la práctica, adquirir la experiencia al conducir este vehículo. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si yo conozco la maquinaria que tengo, no solo en mi mente, en mi cuerpo, sino también en mi espíritu, si conozco y comprendo la energía, si conozco y comprendo mis emociones, si conozco y comprendo mis habilidades, mis talentos, los dones que he recibido y los dones que he ido ganando y que he ido fortaleciendo durante toda mi vida, si tengo claridad sobre esta maquinaria, sobre esta potente y poderosa maquinaria que tengo, bueno, puedo conducirla hacia, puedo dirigirla. Pero si yo desconozco esta maquinaria, pues allí es donde empieza un poco complejo querer conducir la vida si no sabes cómo usar la maquinaria. Por ejemplo, con las emociones. Si yo conozco y comprendo mis emociones, bueno, sé en qué momentos se detonan, sé qué información me traen las emociones, pues puedo usar las emociones para fluir mejor en la vida o fluir mejor frente a determinadas circunstancias. Si sé que, por ejemplo, el enojo, una ira me lo detona cierto tema, bueno, sé que en ese tema o en esa circunstancia que estoy viviendo hay unas heridas, o sea, detonan unas heridas en mí. Y si comprendo que esas heridas pues me traen esta emoción, puedo trabajar sobre esas heridas. Entonces, es importante comprender y conocer la maquinaria que yo soy para así también saber cómo conducirla hacia mis metas, hacia mis propósitos. Conocer la maquinaria que yo soy, saber conducirla hacia mis metas, hacia mis propósitos, hacia mi misión de vida. Y aquí es importante distinguir qué es una meta, un propósito y cuál es la misión de mi vida. Es muy importante. Cuando yo hablo de misión de vida, al final puedo decir que esa es mi vocación. Y aquí es un poco como lo muestran los orientales, más específicamente los japoneses con el Ikigai. ¿A qué estoy llamado yo? ¿Cuál es mi vocación? Esa es mi misión de vida. Si estoy llamado a educar, si estoy llamado a enseñar, es decir, mi vocación es la conjunción entre mi profesión, lo que hago bien, lo que hago en excelencia, para lo que yo soy bueno. Entonces, esta es mi misión de vida, es como el macro de mi caminar. Luego viene ese propósito que debe estar alineado con mi misión de vida.
Por ejemplo, querer terminar una carrera, una maestría o adquirir algunos productos, deben de estar alineados con esa misión de vida. Y las metas son esos pequeños logros encaminados hacia ese propósito. Por ejemplo, si quiero terminar una carrera, si quiero ser determinado, terminar una profesión, ser un profesional pues bueno, una de las primeras metas es inscribirme en ese instituto o en esa universidad para cursar eso que quiero estudiar, para alcanzar esa profesión, tener el dinero para pagarlo, eh, poder cumplir con los requisitos en las asignaturas, en las materias, con las notas. Esas son las metas encaminadas hacia ese propósito que al final está alineado con nuestra misión de vida. Como he mencionado desde el principio, no es sencillo eh, esa introspección, porque empezamos a conocer limitaciones, pero también empezamos a conocer habilidades. Y aquí hay dos situaciones. Muchas personas le temen a las limitaciones, al saber, bueno, puedo realizar esto, pero esto otro ya no me corresponde, quizá porque no está alineado con mi misión de vida. Pero otras personas también le temen a su potencial, le temen al saber que pueden realizar mucho más, a que pueden alcanzar y soñar con grandes cosas. Y este es un temor muy válido. Bueno, todos los miedos son válidos, porque los temores yo los racionalizo, los justifico y tengo una fijación sobre ellos porque es mi mente la que los crea y es mi mente la que los convierte en mi verdad. Entonces, estos dos miedos, tanto a las limitaciones como al reconocer mi potencial, es importante también trabajarlo. Y en el autoconocimiento, pues yo logro trabajar, logro descubrir ese miedo y también puedo empezarle a hacer frente quizá con pequeñas acciones, quizá con el cumplimiento de pequeñas tareas, pero todo siempre encaminado hacia mis propósitos que están alineados con mi misión de vida. Para empezar este proceso de autoconocimiento, muchas veces como cuesta, como no es sencillo, es importante el acompañamiento. Y aquí soy tremendamente sincero con esta parte porque yo he caminado, he recorrido un camino solo y es muy difícil. Pero empezaron a aparecer maestros, tutores, guías, coach que me fueron acompañando en ese caminar. Y en los momentos de autoconocimiento, donde he recibido acompañamiento, ha sido más fácil el reconocerme, el aceptar, el comprender cosas y situaciones, emociones de mí mismo. Por eso es importante el acompañamiento. Cuando menciono el acompañamiento es quizá un guía o un mapa que puedas ir realizando de tu propio interior. Por ejemplo, el coaching te puede presentar preguntas, sí, esta parte entre la dialéctica y la mayéutica, que te van cuestionando de tus accionar. Y bueno, al irte cuestionando sobre ese accionar, bueno, puedes ir conociendo y comprendiendo mucho mejor y de una manera sobre todo sencilla tus habilidades, tus talentos, tu misión de vida, tus propósitos a través de las preguntas y de esas conversaciones súper poderosas que se tienen en el coaching. También hay otros mapas, por ejemplo, como el enneagrama. Conocer y comprender la estructura de tu personalidad es súper clave para el autoconocimiento. Saber, por ejemplo, cuáles son las heridas de tu niñez, comprender incluso en qué momento o qué circunstancias se fueron creando estas heridas desde tu niñez, es importante para que vayas conociendo y comprendiendo por qué tú hoy actúas de cierta manera, porque tienes ciertos limitantes, porque no has alcanzado ciertas cosas que te has propuesto o porque has alcanzado otras y cómo puedes usar nuevamente esas herramientas que has usado para tener éxito, cómo puedes volverlas, retomarlas. Entonces el enagrama muestra este mapa de la estructura de tu personalidad que se crea en tu niñez con el ego, pues para protegerte, pero que ya ahora en tu edad adulta pues no es conveniente. Entonces, este es otra herramienta que te puede ayudar en ese camino del autoconocimiento.
Mencioné en algún momento que el autoconocimiento viene acompañado de la autogestión. ¿Y para qué conocer? ¿Para qué comprender? Bueno, para poder encaminar mi vida, para poder conducir mi vida. Y viene aquí la otra cara de la moneda y es la autogestión. Cuando yo comprendo que debo aprender o debo tener ciertas habilidades para conducir esta gran maquinaria, pues esta es la autogestión. ¿Cómo obtengo yo esas habilidades? ¿Cómo obtengo yo esas herramientas para conducir esta maquinaria? ¿Cómo aprendo a conducir mi vida? Con el enagrama como herramienta de conocer y comprender la estructura de tu personalidad, pues también empiezas a conocer y a comprender tus virtudes, los valores y los talentos que tienes y cómo te puedes ir encaminando hacia ellos. A través del coaching puedes ir conociendo y comprendiendo mejor de ti y también cómo puedes ir usando ciertas habilidades y ciertos talentos o cómo puedes ir fortaleciéndolos para alcanzar tus propósitos. Al final todo esto lo decimos que es para alcanzar y poder conducir tu vida, alcanzar tus propósitos y tener y llegar hacia tu misión de vida. Así que es súper importante el autoconocimiento y la autogestión.